36 minutos, radio exitosa. Ayer se produjo la esperada reunión entre Verónica Mendoza, candidata o ex candidata presidencial del Frente Amplio, con Pedro Pablo Kuczynski, ex candidato de Peruanos por el Cambio y presidente electo. Ya la próxima semana las reuniones que plantea PPK se van a realizar en el local del PNUD, en la Avenida del Ejército, al costado del puericultorio Pérez Araníbar, que es donde Ollantumala también se trasladó los momentos previos a la asunción de mando. En general han sorprendido las declaraciones de Verónica Mendoza en el sentido de que si habrá una oposición obstruccionista, no será de parte del Frente Amplio. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Van a darle el visto bueno a las propuestas no solo institucionales, sino también económicas de Peruanos por el Cambio? Parece improbable, ¿no es así? Bueno, vamos a conversar sobre ello y sobre otros temas también vinculados a su flamante encargo político con Alan Ferli, economista y parlamentario andino electo por el Frente Amplio justamente. ¿Qué tal, Alan? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo entender la reunión? Se entiende perfectamente, es un protocolo justo y democrático, digamos, que ocurra, pero se esperaba o por lo menos yo esperaba una toma de posición más precoz, más rápida del Frente Amplio respecto del gobierno de PPK. Bueno, yo creo que hay que analizar escenarios posibles, ¿no? Un escenario probable es que se impulse la profundización del modelo en curso y que los primeros ofrecimientos en la campaña, en la primera vuelta, impliquen una coincidencia básicamente con la política que se está impulsando desde los últimos 20 años, y en esa medida con el fujimorismo. Una profundización de ese modelo tal cual está, es previsible que vaya a crear algún tipo de conflictos sociales que ha venido arrastrando este modelo, y previsiblemente el frente o la población que ha considerado esa opción va a tener una posición muy firme. En el marco de la segunda vuelta se han hecho compromisos con algunos sectores, generando, digamos, algunas propuestas sectoriales con los trabajadores, ¿no es cierto?, con reuniones diversas de respeto al medio ambiente. Entonces creo que hay que esperar, y yo creo que Pedro Pablo Kuczynski tiene la gran oportunidad de hacer un gobierno efectivamente de ancha base o de unidad nacional. Y yo creo que en un contexto así planteada la opción, creo que sería muy difícil que las fuerzas políticas de cara a la población ejerzan una oposición tosuda de antemano. Yo creo que hay que esperar un poco, porque no sabemos cuál va a ser finalmente. ¿Pero tú crees posible que el PPK y Alfredo Torne en el Ministerio de Economía desplieguen una política económica distinta a lo que no sea la profundización del modelo? Bueno, yo en primer lugar me parece que Alfredo Torne tiene todas las credenciales técnicas y personales. Yo creo que es un hombre brillante. Yo creo que es lo mejor que podría haber puesto Pedro Pablo Kuczynski del equipo que tiene para ese puesto, no solo por su trayectoria internacional, sino por su formación académica. Y no me parece que sea un hombre, digamos, sectario o ideológicamente cerrado. Me parece que va a hacer las cosas que considere convenientes. Por ejemplo, cuando ha señalado la rebaja del impuesto a las ventas, algunos se han opuesto inmediatamente. Hay que esperar, porque claro, hay un déficit fiscal en este momento alto, pero él ha dicho, bueno, si se aplica y no funciona, bueno, se frena. Pero hay la posibilidad de que opere, ¿no es cierto? Porque teóricamente sí tiene una base también y un fundamento. Entonces, si opera, creo que podría continuar en esa línea. Entonces, hay temas que son de la política macroeconómica de corto plazo, y hay otras que incluso esta administración ha impulsado que se podrían profundizar. Por ejemplo, los temas de diversificación productiva, de diversificación exportadora, los aspectos que han sido planteados
de una redefinición de la política frente a las regiones, la crítica al SNP. O sea, si efectivamente se hacen esas cosas, va a significar un cambio importante, aun cuando hay una continuidad, digamos, de los grandes lineamientos de la política económica. Y a mí me parecería positivo, digamos, que se avance en esa línea. Ahora, porque en esa línea, pero en esa línea sí disiente claramente las propuestas del Frente Amplio, aun cuando no fueran pues propias de los evangelios liberales, digamos, u ortodoxos, ¿no? Bueno, en la campaña se ofreció profundizar la diversificación productiva y exportadora, la restitución del drawback para fomentar exportaciones no tradicionales, el apoyo a la pequeña agricultura, a otros sectores, y en esos puntos me parece que hay una coincidencia si efectivamente se implementan. Si solo se apuesta a la minería un motor que está pagado por la coyuntura internacional, pero me parece que no, porque el propio presidente electo ha señalado que aún en el caso de la minería quiere que se dé valor agregado, y en esa medida ha anunciado su viaje a la China, que me parece de la mayor importancia, porque si efectivamente la inversión china o asociada con la inversión nacional comienza a dar mayor valor agregado dentro incluso del propio sector minero, eso va a significar un cambio importante en términos de diversificación. Y en esos términos, en lo que ha avanzado Piero Gessi, el gobierno actual, es mucho, poco, está bien orientado, pero muy tímido. Me parece que es un avance importante, tanto en el planteamiento de las mesas estas de concertación, a pesar de que algunos criticaron como no, es una política de selección de ganadores, es una intervención en el mercado. Me parece que no. Hay que aumentar los CITES, yo creo que están en el buen camino, pero eso implica también una política de inversión en ciencia y tecnología y el tema de educación. Entonces, en la campaña, la posición de PPK fue fortalecer Concitec. Nosotros habíamos planteado la necesidad de la creación de un ministerio de ciencia y tecnología, pero creo que tiene que estar ligada la política de ciencia y tecnología, diversificación productiva, diversificación exportadora. Por eso es clave a quienes se elija para esas funciones, pero me parece que es un tema que habría que profundizar porque exitosa. Ahora, en el tema minero sí ha planteado algunos, Alfredo Torno en particular ha planteado algo que ha generado inmediata resistencia, ¿no? El hecho de titular individualmente a las comunidades aledañas a los proyectos mineros, y ha merecido inmediata respuesta de varias ONGs criticándolo severamente por esta visión ultra liberal, digamos, del manejo de las sociedades campesinas o agrícolas, ¿no? Bueno, después retrocedió, dijo que no habían generado esa declaración, incluso el propio Kuczynski ha señalado que eso no se va a implementar. Por eso hay varios temas donde no se sabe exactamente qué se va a hacer, porque, claro, ¿no es cierto? Uno diría, por antecedentes o por declaraciones previas, sería más liberal, digamos, por decirlo de alguna manera, o hay matices que se van a dar justamente para garantizar una gobernabilidad y un impulso de las políticas con, digamos, una relativa estabilidad en el país. Yo creo que hay que dar en ese sentido el beneficio de la duda, porque los cuadros que tiene Kuczynski también son diversos. Hay cuadros muy fogueados políticamente, ¿no? Y tiene cuadros técnicos, y si a eso se va a sumar una convocatoria amplia, yo creo que podría, digamos, tiene la posibilidad en todo caso de lanzar un mensaje y una ejecutoria que tenga relativamente un apoyo, no solo en el Congreso, sino en la población. Exitosa. Si persiste en una línea más sectaria o más de encerrarse en sí mismo, vamos a estar en problemas. Pero me parece, las señales que hay son de que se está yendo al primer escenario. Ojalá que claro, sea así. Ahora, en ese escenario, entonces, la pregunta sería, ¿por qué el Frente Amplio no se suma al gobierno? Bueno, como dijo Verónica Mendoza, la decisión explícita de apoyar a PPK fue una decisión personal. Lo que unificó a todo el frente fue, bueno, había un mandato de oposición, había que defender las propuestas que se habían hecho
en la campaña electoral, tratar de que sean proyectos de ley. Se había identificado como el mayor peligro el retorno, digamos, del régimen o de la herencia del régimen de los años 90, pero fue una decisión y un llamado que seguramente comparten muchos partidarios, el que se hizo en esa línea. Entonces, claro, da pie a que algunos digan, bueno... No, pero más allá del apoyo electoral, que uno puede entender eventualmente como pragmático, contingente, o sea, sin que eso lo ate a futuro, o sea, no creo que el voto ate matrimonialmente, digamos, claro, al Frente Amplio, pero en función más de lo que estás diciendo tú, de que aparentemente todo se va a conducir en el sentido correcto. Entonces, pues, supongamos que Alan Ferrer puede ser ministro de Economía luego de Alfredo Torres, digamos, o no se puede. No, yo creo que... ¿Por qué no? Me parece que Alfredo va a tener... O ministro de la Producción, no sé. Alfredo va a tener una larga estadía, le deseo una larga estadía en el ministerio, porque creo que tiene todas las credenciales para hacerlo. Como dije hace un momento, depende de qué políticas sean las que se implementen y con qué tipo de convocatoria. No va a poder gobernar, digamos, con una polarización, por ejemplo, con el Congreso, con una fuerza. Tiene que llegar a un entendimiento en torno a ciertos ejes y a ciertos puntos, ¿no? En esa medida, incluso allí ha habido algunas diferencias respecto al tema económico en la segunda vuelta. Entonces, lo que hay que ver es cuáles son esos ejes de entendimiento, y de pronto tenemos una senda menos apocalíptica de la que se ha planteado. Porque a veces se suele decir que el fujimorismo es más derechista que Kuczynski, cuando no necesariamente. No necesariamente. Al contrario. Los planteamientos que han sido hechos respecto al sector informal, los temas que se han planteado respecto a transgénicos, por ejemplo, que claramente marcaron una diferenciación, los aspectos de defensa de la pequeña o mediana producción, o el hablar claramente que la refinería de Talara y otras obras de rol del Estado se mantendrían. Yo creo que ahí hay matices. Ahora, si el entendimiento fuera hacia esa dirección, ¿no? ¿Cierto? Habría otros sectores que podrían apoyar ese tema. Entonces, yo creo por eso es clave, y ojalá que esté iluminado el gobierno y se avance hacia esa situación, porque el país requiere retomar el crecimiento, ¿no? Me parece importante lo que señalas, además de la necesidad de ser, sin un pacto. Yo creo que en Perú somos antipactos, no sé por qué razón. En otros países se firman pactos explícitos y nadie se hace escándalo por eso. Acá parece que hay un tabú, no firmes pactos. Es contaminante el pacto, aparentemente, en la visión ciudadana o en ciertos sectores ciudadanos. Pero dado que eso no va a ocurrir, sí es imprescindible acuerdos. Yo creo que sí. ¿Acuerdos? Hay quienes le están sugiriendo que PPK gobierna solo con los gobiernos locales y regionales. No se puede. Yo creo que eso sería un error grave, porque además no tiene la necesidad de lanzarse de esa manera descartando a los otros sectores, cuando puede tener un apoyo si las políticas que se plantean suman esfuerzos no solo de estas fuerzas políticas, sino también de los gobiernos regionales. Si cumplen lo que están prometiendo, que es dar más atribuciones, recursos, eliminar la burocracia del SNIP, atender directamente a estos sectores, me parece, ojalá no me equivoque, pero me parece que genuinamente hay una voluntad de querer hacer un cambio en esa dirección. No sé si pase en realidad por un ministerio. Yo creo que directamente se podría haber dado más atribuciones y recursos a las regiones. Quizás el ministerio debería ser más amplio en términos de planeamiento, ¿no es cierto? Claro. O una persona que tenga asiento en el ministerio, en el Consejo de Ministros, de planeamiento intersectorial, interregional, y de eso también va a estar asociado a una ley de ordenamiento territorial. Entonces, eso es básico. Exacto. Eso es básico. Son varias cosas que tienen que estar concatenadas, tienen que estar articuladas, y yo creo que si hay buena voluntad, se puede avanzar en esa dirección. Y de repente nos damos la sorpresa de que con apoyos multipartidarios Así es. en ese avance. Así es, de repente se da ese escenario virtuoso. Así es. Termina ocurriendo en gran parte también por la debilidad política del régimen. Exactamente, o sea, Termina generando ese efecto. esa debilidad la puede convertir en fortaleza en la medida en que vaya
por una dirección de concertación. Yo creo que la